Hola a todos, mi nombre es Dianis Isabel Angulo Payares, estudiante de la Universidad Popular del Cesar, sede Bellas Artes, y junto con mis compañeros Iván David Arias Mindiola, Andrea Camila Huelvas y Johnny David García Negrete les vamos a hablar acerca de las danzas folclóricas y utilizamos como texto discontinuo los cómics. A continuación les vamos a mostrar el cómic realizado con esta temática que se llama las danzas folclóricas. Hola, soy Iván y voy a hablar de qué son las danzas folclóricas. Bueno, las danzas folclóricas, para llevar una mejor comprensión ustedes, voy a intentar como definir a estas palabras, a esta terminología. Primeramente, ¿qué son las danzas? Las danzas son esos movimientos o esos conjuntos, un conjunto de movimientos creados, ya sea por una persona o por varias personas. Puede ser creado no solo por una, sino por un conjunto de personas. Y eh, intentemos describir qué es el folclore. Bueno, el folclore podemos llamarlo como esas tradiciones, esas raíces, ese conjunto de actividades propias que son propias de una región. Esas son las tradiciones. Y si intentamos unir a danzas y folclore, pues, como bien dice el tema, son danzas folclóricas, que son esas danzas, esos bailes que tienen como en base a las tradiciones de su región, de su sociedad, de su entorno. Sí, entonces, como bien mencioné, son esas danzas que tienen las tradiciones. Por ejemplo, usamos aquí el pilón, tenemos aquí el pilón, tenemos el mapalé, tenemos muchas danzas, cumbia, fandango, joropo, son demasiados bailes. Entonces, a nosotros sí, ponernos a mencionar, tardaríamos un montón en hablar de esto. Pero hablando sobre las danzas folclóricas, por ejemplo, aquí a usar una base como ejemplo sería el pilón, que el pilón, como bien vemos, trae a sus instrumentos adelante. En las piloneras más que todo vemos esto, vemos cómo traen a su pilón adelante y traen como si fuesen los trabajadores, que se basa en esas tradiciones que tenían los trabajadores de aquí, que era irse a apilar el maíz, a cortar el maíz, a apilarlo. Por ejemplo, cuando lo van bailando vemos que las mujeres en su batea llevan el maíz pegado, llevan arroz, y el hombre lleva su mano de pilón, lleva su mochila, lleva su sombrero volteado, y la mujer simplemente va con la pollera y con su batea. Entonces esto lo podemos comprender como esas tradiciones que tenían los trabajadores de aquí, y en base a eso podemos decir que se creó la danza del pilón, como si fuesen las celebraciones que tenían esos trabajadores de ese entonces, que, ay, bueno, terminamos el día de hoy, gracias a Dios, vamos a hacer esto, vamos a trabajar, vamos a bailar, y se ponían a bailar tocando varios instrumentos. Y bueno, con eso podría concluir yo y daría pie a mis compañeros. Hola, mi nombre es Andrea Camila Huelvas y bueno, yo voy a presentarles algunas características de las danzas folclóricas. Bueno, en primera instancia, aunque estos bailes son muy llamativos y excéntricos, cabe resaltar que hay personas que aún no saben identificar cuáles son el tipo de estas danzas. Entonces, a continuación, te daré algunas características para que aprendas a identificar correctamente cuáles son estas danzas. Bueno, primero que todo, estas danzas no siguen un patrón o un orden específico. Varía la región o el país en donde se practique. Está fundamentada en la cultura, las tradiciones y las costumbres del país o región en la que se practica. Por lo general se ve como un baile en el cual pueden incluirse todos. No necesita ser un bailarín profesional para practicar este tipo de danzas. Eh, tienen marcada una importancia para la población, ya que es una de las raíces, o sea, les permite como representar esa esencia y esas raíces de donde viene cada quien. Y bueno, le otorga calidez y un aire hogareño a los bailarines, ya que los espectadores se sienten cómodos al momento de estar presenciando este tipo de actos
y pues es muy agradable siempre y cuando sea bien practicado. Gracias. Soy Johnny David García Negrete y les voy a hablar sobre la importancia de las danzas folclóricas. Siempre ha existido un gran interés por parte de diversas culturas por dejar un legado y expresar sus creencias, vivencias y supervivencias de hechos antiguos, que marcan sus raíces sin importar la clase social. Por razones como esta, se puede decir que la danza folclórica tradicional es uno de los medios de expresión de las comunidades, ya que ésta hace parte de la identidad nacional. Asimismo, la danza es utilizada para manifestar lo sucedido dentro de la sociedad. Además, en la actualidad es utilizada como herramienta pedagógica. Además de expresar mediante la danza, se puede comunicar, ejercitar e incluso mejorar la capacidad de socialización de las personas. La danza también nos ayuda a transformar sentimientos, ideas y estados de ánimo. En conclusión, la danza es una necesidad del alma. Con ella se puede viajar a los sentimientos más profundos para transmitir emociones. Un arte que aporta al bienestar integral de las personas, haciéndolas más felices y más saludables. Eso fue todo, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Dianis Isabel Angulo Payares. Siguiendo con este tema les voy a hablar acerca de los tipos de danzas que existen o las más conocidas. Siguiendo con este tema podemos decir que las danzas folclóricas son expresiones humanas que se han presentado desde hace mucho tiempo. En la actualidad existen muchísimas danzas folclóricas. Estas son legados del pasado y se pueden ver ya sean en entornos culturales, en entornos sociales, en entornos educativos, también lo podemos ver. Entonces también podemos decir que son utilizadas para ritos o celebraciones en algunas partes del mundo. Pero hablando acerca de las danzas folclóricas de aquí de Colombia, existen varias y las más famosas son el joropo, la cumbia, el torbellino y el bullerengue. Ok, empecemos por el bullerengue. El bullerengue es un género musical y una danza de la costa del Caribe colombiano. Es desarrollado en los palenques y conservado de manera oral. Estas son interpretadas por señoras o mujeres mayores y los instrumentos más utilizados allí son los tambores, que son hechos a mano. Siguiendo con esta lista nos encontramos con el joropo. El joropo es un género que se baila en municipios como el Guaviare, Guainía, Meta, Arauca y otros más. Este es un baile en parejas. Estas parejas se encuentran entrelazadas entre manos. El hombre empieza a bailar, toma la iniciativa mientras que la mujer lo observa y también baila. La penúltima danza que les quiero mencionar es la danza del torbellino. Esta es una danza cundiboyacense que se caracteriza por acompañar lo que son los cantos, las rimas o las coplas. Estas se desarrollan porque los danzantes constantemente están dando vueltas. Esta es la esencia del baile. El hombre persigue a la mujer mientras que la mujer se escapa como un torbellino o como un trompo. Por lo tanto, así se llama, la danza del torbellino. Y por último, pero no menos importantes, tenemos la cumbia. La cumbia en donde las mujeres cautivan con sus polleras a los hombres. Esta se originó en la costa del Caribe colombiano. Es una mezcla de tres culturas, la africana, la indígena y la española. Se caracteriza porque mezcla lo que son los instrumentos para generar combinaciones musicales. A continuación les vamos a hablar acerca del texto discontinuo que nosotros como grupo elegimos para abordar el tema de las danzas folclóricas. Los cómics son textos discontinuos que hacen parte de la rama de la narrativa gráfica. Estos textos se caracterizan porque brindan una información organizada en secciones que se apoyan ya sea de gráficos, de fotografías o de dibujos. Bueno, hablando un poco sobre el texto discontinuo que nosotros usamos, que fue el cómic, me gustaría como mencionar una característica que tienen estos. Obviamente no se ven todas, pero sí podemos observarla en algunos tipos de cómics, que es la crítica. La crítica, por ejemplo, un cómic que a mí me encanta leer es Mafalda, ya que tiene tiene la inocencia de una niña, pero con esa inocencia hace críticas
que obviamente no está literalmente la crítica, porque a veces solo menciona una cosa, hace una palabra inocente, pero que obviamente para un buen lector no significa que no tenga nada, que simplemente sea inocencia, sino que para un buen lector lo interpreta que de la manera que el autor quiere que uno lo interprete. Por ejemplo, el otro día leía una que decía, no me acuerdo bien, pero decía: la mejor edad solo es estar vivo. Era más larga la frase, pero mencionaba esto. Y de cierta manera, con esa inocencia, hace crítica, porque hay personas que dicen: no, la mejor etapa de la vida es la juventud. No, la mejor etapa de la vida es de los 30 para allá. Y Mafalda dice: no, la mejor edad es estar vivo, es vivir y ya. O sea, y de cierta manera eso se convierte en una crítica, y por eso menciono que esa es la característica que más me encanta, que tiene muchos cómics, pero en lo personal a mí me encanta que es Mafalda. Y pues, ajá. Bueno, ahora hablaremos acerca de algunas características que presenta el cómic. Primero, es de carácter narrativo. Usa un soporte temporal, es decir, que habla de un antes y un después, pero del presente también. Utiliza un lenguaje o verbos icónicos. Recurre al uso de códigos específicos. Es un medio de comunicación masivo. Su finalidad es distraer, aunque hay veces que las necesidades sociales lo hacen más bien como un instructivo. Entonces, esas son algunas de las características que poseen estos cómics, y bueno, espero y sea de su agrado, y mis compañeros les estarán hablando más a fondo acerca de esta temática. Beneficios de leer cómics y novelas gráficas. 1. Los cómics favorecen la iniciación de la lectura de un mundo ágil, divertido y atractivo y visual. 2. Los cómics fomentan el hábito lector entre la población infantil y la juvenil, también entre la adulta, a través de las narrativas visuales. 3. Los cómics ayudan a adquirir vocabulario. Gracias a las viñetas, permiten asociar rápidamente las palabras con gráficos. 4. Los cómics agudizan el pensamiento al tener que crear un único mensaje a través de las imágenes del texto. 5. Los cómics promueven el aprendizaje de diferentes y diversas temáticas, desde la historia, la cultura, pensando por la ciencia, los valores éticos y sociales, y entre muchas otras temáticas. 6. Los cómics facilitan la concentración y la memorización, así como la alfabetización visual y la expresión oral escrita. 7. Los cómics desarrollan la imaginación gracias a sus historias y sus personajes. Además, fomentan la creatividad al favorecer la oportunidad de inventar nuevas aventuras. 8. Los cómics son un estupendo medio de aprendizaje y entretenimiento.